Reciban un gran saludo desde la diócesis de Knoxville. Nos da mucha alegría presentarles Del Evangelio al Corazón, con el Padre John Mario García. Un espacio para orar, escuchar y reflexionar el Evangelio del domingo. Pongámonos pues en la presencia de Dios. Padre eterno, tú que has enviado tu único Hijo para revelarnos tu voluntad y tu inmenso amor, concédeme escuchar tu palabra con profundo silencio interior y anhelo total de conversión. Señor Jesús, palabra eterna del Padre, que por mí te hiciste hombre, moriste en la cruz y resucitaste al tercer día, háblame ahora en tu Evangelio, pues yo sé que tu voz vibra. Santo Espíritu de Dios, ayúdame a estar atento y tener devoción, y que con María reciba esta palabra, llevándola a la vida y guardándola en mi corazón. Amén. Lectura del Santo Evangelio según San Juan, capítulo 2, versículo 13 al 25. Se acercaba la Pascua de los judíos y Jesús subió a Jerusalén, y encontró en el templo a los vendedores de bueyes, ovejas y palomas, y a los cambistas sentados. Y haciendo un azote de cordeles, los echó a todos del templo, ovejas y bueyes. Y a los cambistas les esparció las monedas y les volcó las mesas, y a los que vendían palomas les dijo: quiten esto de aquí, no conviertan esto en un mercado, la casa de mi Padre. Sus discípulos se acordaron de lo que está escrito: el celo de tu casa me devora. Entonces intervinieron los judíos y le preguntaron: ¿qué signo nos muestras para obrar así? Jesús contestó: destruyan este templo, y en 3 días lo levantaré. Los judíos replicaron: 46 años ha costado construir ese templo, ¿y tú lo vas a levantar en 3 días? Pero él hablaba del templo de su cuerpo. Y cuando resucitó de entre los muertos, los discípulos se acordaron de lo que había dicho, y creyeron a la Escritura y a la palabra que había dicho Jesús. Mientras estaban en Jerusalén por la fiesta de Pascua, muchos creyeron en su nombre, viendo los signos que hacía. Pero Jesús no se confiaba de ellos, porque los conocía a todos, y no necesitaba el testimonio de nadie sobre un hombre, porque él sabía lo que había dentro de cada uno de ellos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, cuando se contempla la ciudad vieja de Jerusalén desde las colinas que lo rodean, cuando alguno ha tenido la oportunidad de visitar ahora Tierra Santa, tristemente en este momento en conflicto de guerra, lo que más se destaca allí es la bellísima mezquita llamada Cúpula de la Roca. Está situada en la misma enorme plataforma sobre la que se alzaba el templo construido por Herodes el Grande en los tiempos de Jesús. Aquel templo fue destruido por el ejército romano 40 años después de la muerte y resurrección de Jesús. Todavía se pueden ver elementos de aquel antiguo templo, especialmente lo que se conoce hoy como el Muro de las Lamentaciones, una sección del muro occidental de la plataforma sobre la que se levantaba el templo en tiempos de Jesús. El templo era considerado una de las 7 maravillas del mundo. Nadie podía imaginar que 40 años más tarde no seguiría en pie. La lectura del Evangelio de hoy nos dice que Jesús no estaba contento con la manera en que los sumos sacerdotes del templo y sus asociados administraban este lugar. Había una comprensible actividad comercial en el recinto del templo. Para una fiesta como la Pascua, los peregrinos tenían que comprar animales para ofrecerlos en sacrificio en el templo. Para ello tenían que cambiar las monedas que tenían, en las que el emperador aparecía representado como una especie de dios por la moneda de Tiro, que no tenía esas imágenes idolátricas. Los vendedores de animales y los cambistas ocupaban un lugar central en las actividades del templo. Sin embargo, Jesús sentía claramente que el templo, la casa de Dios, su Padre, no funcionaba como Dios quería. Jesús tenía el celo de cambiar la vida de la gente para mejor, y eso incluía también cambiar el culto al templo que ellos daban. La llegada del reino de Dios a través de Jesús no dejó nada intacto, ni siquiera el sagrado templo de Jerusalén. El celo por la llegada del reino de Dios acabaría llevando a Jesús a la cruz romana, como todos conocemos. Como dice el Evangelio de hoy, el celo por tu casa me devora. En el Evangelio, queridos hermanos, Jesús miraba más allá del templo físico. Cuando dice, destruyan este templo y en 3 días lo levantaré, el evangelista comenta que Jesús hablaba del santuario que era su cuerpo. Jesús estaba diciendo que el verdadero lugar de la presencia de Dios en la tierra ya no era el magnífico templo, sino Él mismo, Jesús. Como Señor resucitado, Él es ahora el verdadero templo. Su cuerpo resucitado es el nuevo santuario de la presencia de Dios. Ya no es necesario entrar en un edificio sagrado, como el Templo de Jerusalén, para encontrar a Dios. Solo tenemos que acudir a Jesús, nuestro Señor resucitado,
Y Él no está confinado en un templo, ni en el santuario, ni en una iglesia. Por medio del Espíritu Santo, el Señor resucitado permanece en lo más profundo de nosotros y nos llama para que permanezcamos en Él. Es bueno que se nos recuerde esta maravillosa verdad en estos tiempos en que muchos de nosotros vemos la violencia y la guerra que suscita en tantos países y tantos lugares del mundo. Poco después del incidente del templo, Jesús se encuentra con una mujer, la samaritana, de forma bastante provocativa. Ella le dice a Jesús: nuestros antepasados adoraban en este monte, el monte Gerizim, pero ustedes los judíos dicen que el lugar donde hay que adorar al Señor está en Jerusalén. En respuesta, Jesús le dice: se acerca la hora, y ya ha llegado, en que los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Jesús hace posible un nuevo tipo de culto a Dios, un culto inspirado por el Espíritu Santo, el Espíritu de verdad. El Espíritu del Señor resucitado nos inspira a adorar a Dios allí donde nos encontremos. Después de la resurrección de Jesús, los seguidores de Jesús que viven en Jerusalén continuaron adorando en el templo, pero también adoraban juntos en las casas de los demás. Las comunidades de los creyentes a las que Pablo escribió cartas vivían lejos de Jerusalén. Se reunían para orar y celebrar la Eucaristía en las casas de aquellos miembros de la comunidad que disponían de espacio para acoger a sus hermanos. No habrían edificios eclesiásticos hasta casi 300 años después, cuando el cristianismo fue reconocido oficialmente por el emperador romano Constantino. Queridos hermanos, seguimos necesitando edificios eclesiales, santuarios, donde reunirnos para dar culto a Dios, un lugar donde encontremos el silencio para rezar. Pero el Evangelio de hoy también nos recuerda que Jesús mismo está ahora presente en nosotros. Jesús mismo es el santuario verdadero. Las puertas de este nuevo santuario están siempre abiertas para todos. Cada vez que nos dirigimos al Señor con fe, estamos adorando a Dios por medio del Espíritu Santo. En cierto modo, el espacio se ha santificado porque el Señor resucitado está siempre presente en todas partes. Pero necesitamos los edificios para reunirnos y encontrarnos con la comunidad, donde está representada la presencia de Dios también. Para que nuestro culto sea auténtico a los ojos de Dios, el Espíritu que inspira nuestro culto debe modelar toda nuestra vida. El Espíritu del Señor resucitado nos hace gritar: Abad, Padre, porque todos somos hijos de Él y en consecuencia somos hermanos. En las palabras de San Pablo, y ese mismo Espíritu nos mueve a amar a los demás con el amor del Señor, porque como dice también Pablo, el fruto del Espíritu es el amor. Y el amor no puede alimentarse de sí mismo, necesita darse a los demás. El Espíritu nos inspira a servir a Dios en la adoración amorosa y a servir al pueblo de Dios en el servicio amoroso a los demás. El culto amoroso a Dios y el servicio amoroso al pueblo de Dios en su resumen sorprendente de los 10 mandamientos de la primera lectura de hoy que escuchamos. Los 3 primeros de los cuales se refieren a nuestra relación con Dios y los otros 7 a la relación con nuestros hermanos. Que el Señor nos ayude en esta tierra a ser templos vivos de la presencia de Cristo y que con nuestra comunidad celebremos juntos en el templo la presencia de Dios. Feliz domingo para todos.